Listo, muy buenos días. Ahora sí vamos a dar inicio a la actividad. Me presento nuevamente para las personas que acabaron de ingresar. Mi nombre es Gider Mendoza, soy consultor de Seven, la gestión financiera y administrativa. El día de hoy vamos a realizar nuestro webinar referente a medios magnéticos. Me acompaña el día de hoy y nos va a colaborar dando las respuestas a las preguntas que ustedes realicen vía chat. La consultora Diana Romero también es especialista en el sistema 7ERP. Entonces, dando inicio a la actividad, vamos a definir el alcance de la misma. El día de hoy vamos a presentar el proceso y el flujo de la generación de los medios magnéticos nacionales. Próximamente estaremos indicando el día que se va a hacer el webinar de los medios magnéticos distritales. Entonces, la agenda que vamos a tener el día de hoy hace referente a 5 puntos. El primer punto, vamos a tratar generalidades, un tema de normatividad que muchos de ustedes conocen mucho mejor que nosotros. En el segundo punto vamos a tener unas recomendaciones previas para la generación de los medios y la parametrización necesaria. En el tercero, el proceso de la generación. Como cuarto punto tenemos la validación de la información, que se puede realizar mediante el prevalidador o la validación que tiene que hacer cada uno de los contadores o las personas que participen en el proceso de la generación de medios. Y por último vamos a tener un tiempo de 15 minutos aproximadamente en el que vamos a dar respuesta a las preguntas o a las inquietudes que ustedes tengan que se hayan presentado durante el proceso. Entonces, dando inicio a nuestra agenda, el primer punto hace referencia a las generalidades y normatividad. Inicialmente vamos a mirar el tema de qué son medios magnéticos, pues muy a nivel general. Es el conjunto de datos que las personas naturales o jurídicas deben presentar a la DIAN. En resumidos temas, es prácticamente el cómo debe declarar casi de nuevo toda la contabilidad a un nivel de detalle de tercero. Hay que tener en cuenta que esta normatividad cambia cada año. Los registros se deben llevar por conceptos cada una de las transacciones que tenga la empresa en un ciclo contable. Digamos, en el tema que nos vamos a referir el día de hoy, hacemos referencia a la presentación de medios magnéticos nacionales para el año 2019, que es referente a la información del año 2018. Es muy importante tener en cuenta que esta información debe ser presentada en archivos XML, que en sí eso es un lenguaje de marcas extensibles que hace referencia a un archivo que facilita su lectura, el cual está compuesto de unas etiquetas que define la DIAN en su especificación técnica de cada uno de los formularios. Continuando con la presentación, la normatividad, entonces la DIAN por medio de la resolución 60 del 30 de octubre del 2017 y las modificaciones realizadas a la misma con la resolución 45 del 22 de agosto del 2018, definió de qué manera se debía presentar la información y qué cambios iba a tener este requisito para la presentación de la información exógena del año 2018, que debe ser reportada en el año 2019. Digamos, uno de los cambios que más llama la atención es la obligación para las personas naturales y asimiladas que pasan a tener dos requisitos. Una es que en el año gravable 2016 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos y el segundo requisito es que en el año gravable 2018 hayan obtenido ingresos brutos de renta de capital superiores a 100 millones de pesos.
¿Qué mira la DIAN de esta información? Es muy importante que se tenga en cuenta que la DIAN revisa cada una de las declaraciones de renta o de retención que haya presentado en el año 2018 las compañías, y la información exógena permite hacer el cruce de esta información con el fin de verificar la incongruencia o la asertividad de esta información. ¿Quién es el responsable o quién tiene la responsabilidad sobre la información que se presenta de los medios magnéticos? Cabe aclarar que aunque esta información sea generada por el aplicativo 7ERP con la funcionalidad que vamos a ver más adelante, es muy importante que esta información sea validada y verificada por el contador o por las personas que participen en el proceso. Nosotros no estamos quitándonos la responsabilidad de esto, pero como todos saben, la información exógena en Seven se genera es con base a los saldos contables. Entonces, necesariamente esta información tiene que ser verificada y validada por el área de contabilidad de cada una de sus empresas. De igual manera, cambios que se ven reflejados en la resolución 060 del 2017 es que para los grandes contribuyentes, en su último dígito del NIT, las fechas de presentación inician a partir del 23 de abril del año 2019, y para las personas jurídicas y naturales, los últimos dos dígitos que empiezan en un rango del 41 a 45 a partir del 8 de mayo del 2019 y terminan en los dígitos 36 a 40 el 5 de junio del 2019. Ya hemos hablado algo del tema de la estructura del archivo XML, pero vamos a ver cómo está estructurada la información que solicita la DIAN o cuál es el insumo principal que deben tener en el momento de parametrizar estos formatos de información exógena en el aplicativo. La DIAN entrega las dos resoluciones, la 060 que indicamos anteriormente, y en esa resolución se ve el detalle de cómo debe ser presentado o cómo deben ser los conceptos que deben estar asociados a las cuentas contables. Adicional a eso existe un archivo que es la especificación técnica, que es el que nosotros utilizamos para adecuar la estructura que se genera en el archivo XML. Este archivo está compuesto de unas etiquetas, las cuales tienen unos nombres específicos y unos criterios de longitud y de tipo de dato que deben ser conservados. Entonces, para tener en cuenta, deben tener a la mano las dos resoluciones y las especificaciones técnicas para los formatos que deba presentar cada una de las empresas. Vamos al segundo punto, las recomendaciones y parametrización. Este es el flujo de trabajo que se debe tener en cuenta al momento de iniciar la parametrización. Más adelante lo vamos a ver un poco más al detalle, simplemente voy a dar unas indicaciones. Aquí denme un segundo, habilitamos esto. Entonces, en la parte superior vamos a encontrar una parametrización adicional o una parametrización adicional que debe ser tenida en cuenta en los programas de parámetros generales, todo lo que tiene que ver con el plan de cuentas o el PUC, la administración de terceros, que este tema es muy importante y lo vamos a tener un slide más adelante en el que vamos a dar unas recomendaciones frente a esto. Lo que tiene que ver con división política, los tipos de documento conservando el código que asigna la DIAN, en tipos de operación y los programas que están relacionados con la liquidación de impuestos para el tema del cálculo de las retenciones, IVA mayor valor, y de igual manera el programa de distribución del patrimonio. En esta parte, un segundo, en la parte intermedia vamos a encontrar el programa principal que se llama Formato de Conceptos Medios Magnéticos. SCN COMAC es el nombre técnico para las personas que se les facilite
esta nomenclatura. En este programa lo que se hace es que se define la estructura, la versión, el código del formato, los conceptos y las cuentas que están asociadas a este. Este es el programa principal, lo vamos a ver más adelante en un ejemplo y en unas slides vamos a explicar algunas de las funcionalidades que tiene. Posterior a haber realizado esta parametrización, tenemos el programa del proceso de generación de medios magnéticos, que la funcionalidad que tiene este programa realmente es generar la información, inicialmente genera la información para ser validada, si es necesario ser corregida o modificada por parte de ustedes, y por último, tiene la opción de generar un archivo XML. Hay que tener en cuenta que durante todo este proceso, la información, como lo mencionaba inicialmente, la información que es tomada como insumo principal para la generación de medios son los saldos de los movimientos contables del año en el que se va a presentar. Para este caso sería el año 2018. Listo. Dando inicio a los programas de la parametrización. Entonces, el primer programa de la parametrización es el programa de parámetros de contabilidad, es SNParan. Este programa tiene un parámetro que se llama maneja precios de transferencia. Realmente es importante para la generación tener en cuenta las siguientes validaciones. Aquellos contribuyentes sometidos al régimen de precios de transferencia deberán relacionar los registros de medios magnéticos de las personas del exterior con las que hayan tenido alguna transacción que correspondan a otro país. Deben utilizar dicha clave, la cual está identificada con el número 4444001 de forma ascendente y consecutiva. Y deben tener en cuenta que el código del documento, que para este caso es el tipo de documento, debe ser el número 43. Para ello se debe parametrizar la opción de maneja precios de transferencia, en sí. Y lo otro es, para aquellos contribuyentes que no manejen régimen o que no estén obligados al régimen de precios y transferencias, deben de igual manera reportar estas operaciones que tienen con personas del exterior. Un segundo, pasé la diapositiva. Deben reportar estas operaciones que tengan con personas del exterior a un NID definido que es el 4444000. Y de igual manera con el tipo de operación número 43. Para este caso, el parámetro de maneja precios de transferencias deberá estar marcado que no. ¿Listo? Posterior a eso y continuando con el flujo que vimos en las diapositivas anteriores, el siguiente programa sigue siendo el de parámetros de contabilidad, simplemente que en la pestaña, segundo les muestro aquí en la pestaña de responsables, tenemos un parámetro que hace referencia al tercero de la DIAN. Realmente este tercero que está ahí se solicitó fue para poderlo excluir del formato 1005, el cual hace referencia a impuesto a las ventas por pagar descontables. Solamente para este caso. En resoluciones anteriores hacía referencia también para el formato 1002, pero en esta resolución el formato 1002 ya no aplica. Segundo, habilito nuevamente aquí para poder pasar. Listo. No menos importante, como lo mencioné anteriormente, es el tema de los terceros, de la administración de los terceros. Les voy a mostrar una funcionalidad que tiene Seven que permite extraer los terceros. ¿Con qué objetivo? Realmente la DIAN solicita entregar la información de cada tercero de una manera detallada y lo más depurada posible. Entonces, una funcionalidad que se creó en algún momento para el tema de habeas data, que es la que ustedes pueden ver aquí en el programa de administración de terceros, que se llama exportar terceros, lo que le permite a los usuarios es en un archivo SVC extraer toda la información de los terceros que se encuentren en estado activo. ¿Con qué objetivo se hace eso? Ustedes lo conocen mejor que nosotros y es que
en el momento en el que se vaya a hacer la validación de la información de cada uno de los formatos en el prevalidador, es muy importante que las direcciones, que la división política, que en el teléfono no pongan espacios ni puntos. Un segundo, por favor. Listo. Qué pena con ustedes, estamos ahí haciendo, tenemos un problemita técnico ahí. Mientras revisé eso, logré ver en el chat que por favor repitiera la funcionalidad de extraer los terceros. Entonces, en el programa de administración de terceros, SQN Terce, contamos con la funcionalidad, la vamos a ver aquí, con el botón de extraer terceros. Este botón que aparece acá, en el momento de dar clic en este botón, él abre esta ventana que permite dar la ubicación del archivo, el archivo destino, y al dar clic en el botón extraer, él nos va a extraer la información pertinente de cada uno de los terceros en un archivo SVC con el objetivo que ustedes le hagan una validación previa. Esto que estamos viendo son validaciones y revisiones previas a la información antes de hacer la generación de los medios. ¿Listo? Espero haya quedado clara esa inquietud. De igual manera, la recomendación es, como ustedes lo conocen, en Seven existen terceros que son propiamente creados para hacer solo afectaciones en el módulo de contabilidad, existen proveedores y existen clientes. La recomendación que nosotros hacemos es que la actualización de la información de estos terceros se alimente de acuerdo al programa al que corresponden. Si ustedes tienen un proveedor, al momento de hacer la actualización de esa información en el programa de proveedores, el sistema automáticamente va a ir a actualizar esta información en terceros. Lo mismo sucede con el programa de clientes, solamente para el caso de aquellos terceros que no son ni proveedores ni clientes, esa información sí tendrá que ser actualizada en el programa que estábamos viendo en la pestaña anterior, que hace referencia a la administración de terceros. ¿Listo? Esto es una aclaración que vamos a hacer. Nosotros estamos enfocándonos mucho en el tema de la información de los terceros. Entonces, en la especificación técnica de cada uno de los formatos, esta información debe estar separada. Primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. Esto depende claramente del tipo de documento al que corresponda el contribuyente. Entonces, el sistema, ¿cómo hace esa separación? Como ustedes lo ven en pantalla, segundo habilito. Como ustedes lo ven en pantalla, el sistema actualmente, o mejor, siempre ha tenido un solo campo que corresponde a nombres y otro que corresponde a apellidos. Entonces, el sistema, ¿cómo hace para fraccionar esta información? El sistema utiliza el espacio. Entonces, en el caso de los nombres compuestos, María del Pilar, ejemplo, el sistema lo que hace es que, en el caso que él llegue a encontrar doble espacio, el sistema lleva el nombre completo en la primera casilla y en la segunda casilla la dejaría vacía. Entonces, es para que lo tengamos ahí muy presente. Vamos a habilitar nuevamente el cursor. Listo. Otra de las recomendaciones importantes es la parametrización de las cuentas. Más allá que nosotros tengamos programas que tienen la funcionalidad de permitir que las cuentas manejen tercero posterior a haber ya tenido movimiento, es muy importante tener en cuenta que si se identifica que alguna cuenta no manejó tercero durante todo el año 2018 y se requiere tener ese detalle para la presentación de la información exógena en el 2019, para este caso, aunque nosotros contamos con programas que permiten hacer esa actualización, ese cambio para la información que queda a partir de realizarlo queda con un solo tercero. Entonces, pues, y de acuerdo a lo que solicita la DIAN en su especificación técnica,
pues no serviría y ese tema sí lo tendrían que hacer manual. Entonces la recomendación es que en el momento en el que creen sus cuentas contables, tengan muy presentes si las cuentas van a manejar tercero, áreas, centros de costo y proyectos. Aunque no se reporte el área, el centro de costo ni el proyecto, vemos que es muy frecuente el tener que realizar estos cambios. Estos cambios no se deben realizar por base de datos ni nada, no se recomienda, sino existe un programa que permite hacer esta parametrización. ¿Listo? De igual manera, y continuando con el tema de las cuentas contables, ahí tenemos varias recomendaciones porque se han evidenciado muchas inquietudes por parte de los clientes con el tema de las retenciones. Entonces, una de las recomendaciones que siempre se ha dado a los clientes es tener en cuenta que para el caso de las retenciones, en lo posible se creen cuentas contables por cada uno de los conceptos. ¿Esto por qué? Porque, digamos, cuando se facturan conceptos diferentes como comisiones, honorarios, si se usa la misma cuenta de retención, me refiero a la misma cuenta contable, al momento de parametrizar esta información en los conceptos, casi que vamos a relacionar en dos conceptos diferentes la misma cuenta. ¿Qué efecto tiene esto sobre la generación de la información? Que él nos va a repetir el saldo total de esa cuenta en dos conceptos. Entonces, eso es una recomendación muy importante porque casi que si se crea una sola cuenta, se vuelve una bolsa y es muy complicado extraer la información al nivel de detalle que lo solicita la especificación de cada uno de los formatos. Esto es algo que elaborando el webinar y en actividades de soporte que tenemos los consultores, algunos clientes nos preguntan, ¿qué sucede cuando un tercero cambia de régimen? Esto usualmente, ¿qué repercusión tiene frente a la generación de los medios magnéticos? Entonces, dando una aclaración a esto, el proceso de generación de medios magnéticos, como se indicó en la parte inicial, se genera es con base a la información o los saldos contables. Entonces, no tiene ningún efecto si durante el periodo del año 2018 el contribuyente era régimen común y para el 2019 ya era gran contribuyente, simplemente ¿qué hace el sistema? Él va y toma los saldos de las cuentas contables que estén asociados en los conceptos, en cada uno de esos formatos, y no tiene en cuenta para este caso el régimen. Entonces, para este caso no tendríamos ningún inconveniente. Listo. División política, en la especificación de igual manera también solicita que el código del país, el departamento y el municipio estén definidos con los códigos del DAN, entonces es muy importante tener en cuenta o actualizar esta información desde el momento en el que se hace la implantación o en el momento en el que se haga alguna modificación por parte de ellos. Los tipos de documento, entonces, aunque en la implementación este programa nos permite definir lo que corresponde a tipos de documento como lo son registros civiles, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, tarjeta de extranjería y el mismo documento 43 que mencionábamos atrás que corresponde a la información exógena. Entonces, aunque los códigos con los que se creen estos documentos que son el código que estoy señalando en este momento, que corresponde a la cédula, no sea el código de la DIAN, en la parte inferior contamos con un campo de código medios magnéticos que debe estar asociado a la tabla que mostramos en la presentación al lado derecho. En el caso que esta llegue a tener alguna modificación, pues debe ser actualizada. Entonces, es muy conveniente realizar estas validaciones previas con el objetivo de que cuando se genere el archivo, las modificaciones que deban hacer no sean de este tipo. Un segundo, habilito aquí el mouse, listo. Por otra parte, tenemos el programa de tipos de operación. Este programa lo conocen la mayoría. ¿Cuál es la funcionalidad de este programa? Tiene el objeto de poder crear los tipos de operación que serán utilizados en las transacciones en los diferentes módulos. De igual manera, permite definir si cada uno, la afectación contable o imputación contable, para este caso serán aquellos
tipos de operación que tengan imputación contable, los que serán tenidos en cuenta para la generación de medios. Aquí contamos con un parámetro que es medio magnético dial, incluye en medio magnético. ¿Realmente a qué hace referencia este parámetro? Este parámetro solamente será tenido en cuenta cuando en el programa donde se parametrizan los conceptos, que ya lo vamos a ver más adelante, él tiene un campo que se llama excluye tipos de operación. Solamente él tendrá en cuenta si este parámetro está marcado cuando en el concepto, perdón, se le marque que excluye los tipos de operación. Entonces, él viene y verifica aquellos tipos de operación que no tengan marcado este parámetro y no los tiene en cuenta para extraer la información. De igual manera, es muy importante la parametrización de los tipos de producto. Aquí queremos resaltar algo y eso en los clientes para el caso de la parametrización del IVA mayor valor, es que aquellos impuestos que estén marcados como IVA mayor valor en los tipos de productos, esta parametrización no sea modificada durante el año 2018 o durante el proceso. ¿A qué se debe? Porque el programa tiene la funcionalidad que les permite a ustedes, les voy a mostrar aquí un segundo, y es para el cálculo del IVA mayor valor en las facturas. Él tiene la posibilidad de que si el impuesto está marcado como IVA mayor valor, automáticamente él abre el valor del impuesto y lo deja en la descripción como IMB. ¿Qué es importante para esto? Esto aplica en el programa Factura Proveedor. Esto el sistema ya lo hace de manera automática. Hay que tener en cuenta que si en alguno de los clientes esto no lo está haciendo, se debe reportar un caso en la mesa de ayuda para proceder con la actualización. Volviendo a la presentación, en caso que esta parametrización no sea realizada o no se hubiera realizado en el año 2018, el extraer la información que corresponde a IVA mayor valor ya es muy complicado, porque como les mostraba anteriormente, pues contablemente el valor ya nos quedó agrupado en una sola cuenta. Entonces, ¿qué recomendamos aquí? Que en el caso que sea necesario realizar alguna modificación de parámetros, simplemente se proceda a modificar creando destinos nuevos. Este corresponde al programa de distribución del patrimonio. Es un programa que utiliza solamente el formato 1010 y en el caso que se requiera o que ustedes necesiten generarlo, deben parametrizar la información del tercero, el porcentaje de participación de la empresa, digamos la información que están viendo en pantalla. Entonces, ya entrando un poco más al detalle de medios magnéticos, en la resolución 060 del 2017, pues está compuesta, ejemplo, el formato 1001, pagos y abonos, cuentas y retenciones. Él indica para cada uno de sus conceptos, o mejor, en cada uno de los conceptos qué información debe ir. Este es el programa donde se debe realizar la parametrización. Ya entrando en el proceso, tenemos un programa, código de medios magnéticos, el cual está compuesto de lo siguiente. El formato, debo borrar aquí, perdón, listo. El formato, el cual en el ejemplo es el 1001, el nombre del formato, la versión, el valor base, cuantías menores. Esta información, lo que corresponde al formato y a la versión, es tenida en cuenta para armar el nombre del archivo XML. De igual manera, está la periodicidad. Entonces, se debe tener en cuenta que al momento de crear o de iniciar la parametrización del formato, se debe marcar la periodicidad. En su momento, este parámetro de periodicidad se solicitó para la resolución 228, que ya no aplica, aunque el parámetro sigue estando, se debe marcar obligatorio la periodicidad que corresponda, que para este caso es anual. En la parte del detalle contamos con dos pestañas, una de conceptos y otra de cuentas. En la pestaña de conceptos, de acuerdo a cómo está definido en la resolución, se debe definir cada uno de los conceptos. Y en la pestaña de cuentas
al ubicarme yo en el concepto, simplemente debo ir a relacionar cada una de las cuentas que van a ser agrupadas en este concepto. Entonces, para tenerlo en cuenta aquí, debemos validar lo siguiente. Un segundo. En las tres columnas que están al final, que corresponden a reporta menor cuantía en la pestaña de cuentas, si llegan a presentar alguna inconsistencia, entonces esas deben ser parametrizadas de la siguiente manera. Perdón. Entonces, acá en cuentas tenemos la opción, voy a habilitar aquí, de tipo de saldo, el cual tiene las siguientes opciones. Un segundo, lo habilitamos acá en el sistema. Entonces, actualmente la columna de tipo de saldo tiene, dependiendo la cuenta contable que se relacione, se debe definir si el saldo que se va a traer es débito, crédito, saldo, IVA mayor valor, si es débito sin IVA mayor valor. Estas son las opciones que se tienen. De igual manera, se tiene la opción de tercero a reportar. Entonces, la opción que se tiene es el tercero que está en el movimiento contable, el tercero de la empresa o un tercero fijo que se tendrá que definir en esta parte de acá. Va la columna que corresponde, que más adelante vamos a hacer una aclaración referente a estas columnas de acuerdo a la especificación técnica. Y aquí está el parámetro de excluye información de tipo de operación, que es el que hace referencia al programa SGN Topper. Solamente cuando yo marco aquí la opción de excluye información de tipo de operación, sí, él va a verificar en el programa de tipos de operación aquellos tipos de operación que no tengan marcado el parámetro de medios magnéticos. Volviendo a la presentación, un segundo. Listo. Entonces, la especificación técnica del formato de la DIAN está compuesta de la siguiente manera. Una información del encabezado, la cual, un segundo, una información del encabezado en la cual va el año, el concepto, el código del formato. Esta información cabe aclarar que no es parametrizable actualmente. Esta información es definida por el programa. Entonces, esto no debe ser parametrizado por el usuario. La segunda parte es el contenido, que forma parte del contenido, es la información del tercero, que es donde entra a coger mucha fuerza el tema de la actualización de la información de los terceros. Y esto, hasta la columna de país, no es parametrizable por los usuarios. Simplemente el sistema, de acuerdo al tercero que corresponda, él va a ir a traer el nombre, el apellido, el primer nombre, el segundo apellido, la razón social, la dirección, el departamento, el municipio y el país, dependiendo del tipo de documento. Aquí vamos a hacer una aclaración y es aquellas columnas que se parametrizan en este programa. Segundo. La columna que él solicita aquí en este programa, nosotros mostramos estas columnas. Estas columnas, según la especificación técnica, no hacen referencia, cuando decimos primer columna, no hacen referencia al año de envío. Realmente esas columnas corresponden es a partir de la primer columna donde en el criterio, donde en sus criterios corresponda al valor. Para el ejemplo del formato 1001, la primer columna que corresponde a valor es la de pago a bonos en cuentas deducibles. Entonces, cuando se esté parametrizando en el programa, se debe definir como columna número 1, son las columnas de valor. Ya, digamos, un cambio que tiene este formato es que ya no se manejan 11 columnas, actualmente se manejan solamente 8 columnas. Esto que está en la primera columna hace referencia al nombre de la etiqueta. Esto que dice pago, PND, ID. Estos identificadores son los que van en las etiquetas de la generación del XML, los cuales no son parametrizables, sino son generados directamente desde el sistema. Entonces, estando en el programa de medios magnéticos, SCN Comac, entonces lo que vamos a hacer es ubicarnos en cada uno de los conceptos que necesitamos y vamos a dar clic en la pestaña de cuentas. En esta pestaña se deben relacionar aquellas cuentas que se van a reportar para este concepto.
Entonces, de lo que estábamos viendo ahorita en el programa, entonces acá tenemos, ejemplo, para la columna 1 y 2 que hace referencia al formato de 01, son los pagos a bonos en cuenta. Entonces, para estos normalmente se deben usar es el saldo de débito sin IVA mayor valor o el crédito sin IVA mayor valor o la opción de saldo sin IVA mayor valor, ya que el IVA mayor valor, aunque va en la misma cuenta, entonces de esta manera es como nosotros podemos diferenciarlo. Aquí ustedes ven la misma cuenta, pero él tiene la posibilidad de que me traiga de esa información solamente lo que está sin IVA mayor valor o con IVA mayor valor. Lo que les había mencionado antes, que era el tema del tercero, que aparecen las tres opciones, tercero, empresa o fijo. Entonces, para la generación del IVA mayor valor, hay unas recomendaciones que queremos hacer aquí, y era lo que estábamos hablando anteriormente. Si desde un inicio no se parametrizaron los impuestos en los tipos de productos, pues contablemente los valores ya quedaron en la misma cuenta, entonces esa información no se puede extraer. En el caso que esa parametrización sí se hubiera hecho y por alguna razón la versión del programa estaba desactualizada y no lo estaba haciendo o no lo estaba llevando a la tabla de saldos, entonces nosotros contamos con dos procedimientos los cuales tienen como objetivo extraer dicha información. Vuelvo y aclaro, aunque ustedes ejecuten los procedimientos y en el momento de haber realizado las operaciones los impuestos no estaban marcados como IVA mayor valor, esta información no va a poderse ejecutar. ¿Listo? Entonces, luego de haber realizado la parametrización de cada uno de los formatos que requieren las empresas, hay un programa de generación de medios magnéticos, el cual se llama SCNMMAC, el cual tiene la posibilidad de digitar el año grabable que corresponde al año 2018, él automáticamente pone el año de presentación y el rango de formatos que se desean parametrizar. Entonces, tiene un parámetro de sumariza terceros. Este parámetro tiene la funcionalidad que en el momento en el que esté marcado este check, el sistema real sumariza por tercero. Entonces, él consulta el tercero para todos los conceptos e incluye todas las cuentas que están dentro de ese concepto para calcular las cuantías. Cuando el parámetro no se marca, entonces simplemente lo que hace el sistema es que consulta por concepto y esto así, entonces lo que hace es con el valor base para determinar la menor cuantía. La recomendación es que lo correcto es que se genere el proceso marcando el check para aquellos formatos que manejan menores cuantías. Ustedes dirán esta pantalla, entonces, viéndolo acá en el sistema, vamos a ver de una vez. Nosotros tenemos acá un pequeño ejemplo de una parametrización que se realizó. No están todos los conceptos, pero entonces, volviendo, tenemos el concepto 5002 honorarios y el mismo concepto 5002 IVA honorarios. Esto es un ejemplo de cómo se debe parametrizar el IVA mayor valor. Simplemente en el concepto de honorarios, las cuentas que están relacionadas hacen referencia a esto. Entonces, esta es la cuenta del gasto que corresponde a las asesorías financieras. Cuando yo me refería al tipo, aquí es donde yo determino y logro dividir la información. ¿De qué manera el sistema va a saber que el saldo que me tiene que traer de esta cuenta corresponde al saldo sin IVA mayor valor? Esto, mirándolo un poco más al detalle en la transacción, es esto. Aunque la cuenta es exactamente la misma, hay un valor que es el total de la factura, perdón, el valor antes de impuestos que corresponde a 10 millones de pesos, él lo lleva a la cuenta del gasto, los 10 millones, pero como el impuesto de IVA estaba marcado como IVA mayor valor, a la misma cuenta él me abre el valor del impuesto, que es lo que ustedes pueden ver aquí, que es 1.900.000. Entonces, en la parametrización del medio magnético yo defino que para el caso del concepto de honorarios me debe traer para esta cuenta el saldo sin IVA mayor valor y reportármelo en la columna 1. Aquí tenemos una retención en la fuente y unas retenciones asumidas. En el concepto 2, simplemente con el ítem 2, aunque yo defino el mismo concepto, las cuentas que yo relaciono es esa misma cuenta, pero aquí sí le digo que el tipo es IVA mayor valor. Para ese ejemplo tenemos esta factura que les estamos mostrando, entonces vamos a hacer una generación del archivo.
Este es el programa de generación de medios magnéticos. Originalmente cuando el programa carga de la siguiente manera. Lo refrescamos acá. Entonces, el año grabable me trae el año actual, simplemente yo realizo la modificación del año, él me calcula el año de presentación, yo puedo poner uno a uno los formatos que yo deseo generar o simplemente el rango de los formatos y él me va a generar los archivos XML. Tengo el parámetro de sumariza por tercero que lo explicamos anteriormente y aquí cuando yo le digo procesar es lo que ustedes veían en la presentación. Entonces él dice, el proceso terminó exitosamente. Es trabajo del contador de las personas que extraen la información utilizar esta funcionalidad que tiene Seven en este programa que se llama Vertable. ¿Qué permite esto? Primero, visualizar la información que se va a exportar o que se va a enviar al archivo XML. Y de igual manera, en el caso que sea necesario, ejemplo, supongamos que tenemos que hacer una modificación aquí y realmente el señor no se llamaba Gider, sino se llama Alfonso. Entonces, yo en esta grilla puedo realizar modificaciones o agregar nuevos registros que yo requiera. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Como ustedes pueden ver aquí, yo modifiqué el nombre de Gider por Alfonso, pero cada vez que yo genere el proceso de medios, el sistema va a actualizar esta información con base a lo que yo tengo en mis saldos contables. Luego de realizar las modificaciones o las validaciones que tienen aquí, el sistema de igual manera tiene la posibilidad con este botón de copiar de hacer la generación del archivo. ¿A qué me refiero? Él simplemente me dice, defina una ruta en la que usted quiere generar el archivo. Cuando yo lo genero, él me dice que realizó la copia, me voy a la ruta que para este caso es el escritorio y él me genera este archivo, el cual está compuesto por este nombre. Cuando yo abro el archivo XML, realmente lo que él me va a mostrar es, de acuerdo a la especificación técnica que yo tengo para el formato de 01, toda la información. Esta información que está acá puede ser validada en un archivo de Excel. Entonces, acá en el escritorio buscamos el archivo y lo que ustedes van a poder ver es lo siguiente. Entonces, aparece toda la información que corresponde para los terceros relacionados. Acá, como ustedes se dan cuenta, volvió a salir con Gider porque lo volvimos a generar. Entonces, acá podemos ver que en la columna de pagos nos salieron los 10 millones de pesos y en la columna del IVA nos salió el 1.900.000 de acuerdo a la parametrización. Y en la columna 6 nosotros hemos parametrizado unas retenciones que corresponde a este valor. Eso es lo que yo tengo aquí contablemente en esta factura. Tengo 10 millones, una asesoría, el impuesto del IVA por 1.900.000 y esta retención. Esta retención que está acá, yo no la parametricé en el concepto, por esa razón no me muestra en ninguna otra columna. ¿Listo? Entonces, volviendo a la presentación, esto ya lo vimos, esto también ya lo validamos, ampliamos esto acá. Esto fue lo que vimos para la generación, el archivo de la generación del archivo XML y la validación. Entra el tema del prevalidador. Pues como ustedes conocen, la DIAN tiene en su página de internet la posibilidad de descargar el prevalidador para realizar la validación. Este es el archivo que yo descargué o que generé desde Seven. Simplemente él tiene la posibilidad de diligenciarlo, validarlo o generar un archivo de errores. Cuando yo lo valido, él simplemente se encarga de verificar a nivel de estructura aquello que dentro de esa información deba cumplir según el formato. Hay que tener en cuenta que no necesariamente porque esta información sea validada por el prevalidador quiere decir que la información a nivel de valores está correcta. ¿Listo? Entonces, quiero hacer una aclaración. Esto que estamos mostrando, nosotros vamos a liberar un boletín la próxima semana con la versión actualizada de los programas de medios magnéticos, los cuales corresponden al programa de conceptos de medios magnéticos, que es el programa que ustedes están viendo aquí. Este programa de conceptos de medios magnéticos, que ya conocemos la funcionalidad que es parametrizar cada uno de los formatos por conceptos y asociar sus cuentas contables. Vamos a liberar la versión teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y la actualización de los formatos y de los nuevos formatos que se agregaron en las resoluciones y el programa de generación de medios magnéticos. Entonces, pues
aquí damos fin a la presentación. Lo que continuaba según la agenda es una sesión de preguntas. Entonces, los invitamos a que hagan sus preguntas por el chat y lo que vamos a hacer es que las vamos a publicar aquí en un televisor y voy a ir dando respuestas. Entonces, regálenme 2 minutos, adecuamos y empezamos con la sesión de preguntas. ¿El video ahí? Sí, listo. Listo, entonces vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Inicialmente vamos a hacer una aclaración y es para aquellos clientes que están bajo el modelo homologado. Como ustedes conocen, tenemos 2 modelos, que es el modelo homologado y el nuevo modelo. Nosotros estamos invitando a todos nuestros clientes a que, de acuerdo a la información que se está solicitando por la DIAN, y en el caso de los bancos que ya piden son
balances bajo NIF, es que hagan una migración al nuevo modelo, ya que esta presentación que se hizo referente a medios magnéticos nos va a permitir extraer la información para aquellos clientes que estén bajo un nuevo modelo, teniendo en cuenta que cuando están en modelo homologado se tiene la contabilidad Colgap y la contabilidad NIF. Entonces, estos programas toman la información o los saldos contables directamente desde el módulo 7 del módulo CN, para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces, vamos a dar inicio a la respuesta de las preguntas que hicieron. Entonces, la primera pregunta la hace el señor Mauricio Macías, y él indica es el tema de los terceros. Él dice, los terceros deben ser separados, primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido, que si esto lo hace Seven, tal como lo vimos en la presentación, el sistema cuenta con la funcionalidad. Ustedes pueden ver aquí en el programa de terceros, él hace la pregunta porque como esta información actualmente está condensada en un solo campo de nombres y apellidos, como se indicó en la presentación, el sistema utiliza el espacio para separar el primer nombre y el segundo apellido, solamente en el caso de los nombres compuestos. Por eso es muy importante que la información no se grabe ni con tab ni con espacio, sino que sea depurada esta información. El sistema hace la separación mediante el espacio. Para el caso de los nombres compuestos, como lo hemos dicho en la presentación, si él identifica que hay más de un espacio, él deja el nombre solamente en el campo del primer nombre. ¿Listo? La segunda pregunta la hace el señor Andrés Felipe. Él pregunta, en caso tal que para la fecha no se tenga parametrizados los medios magnéticos, sino que se haga a través de SQL de forma manual, ¿se puede importar esta información mediante un archivo plano a las tablas de generación de XML? Digamos acá la respuesta de nosotros es no. Las tablas que se usan en este proceso son tablas temporales y son alimentadas cada vez que yo genero el proceso. Por eso era como veíamos cuando yo realizaba la modificación del nombre y volvía a generar, el sistema volvía y me reemplazaba la información. Entonces es para que lo tengamos en cuenta. Si ustedes se dieron cuenta, él genera los archivos XML desde el botón de copiar. Entonces, para este caso no se recomienda o no se puede hacer por ser tablas temporales. La siguiente pregunta, tercera pregunta, la hace Claudia Patricia. Ella pregunta, si este material no lo van a enviar a nuestros correos para así tener la documentación. Digamos, frente a esto es una presentación corporativa. La respuesta nuestra es que el día de mañana se les enviará una pequeña encuesta junto con la grabación del webinar para tener en cuenta esto y les estaremos enviando el manual actualizado que condensa esta información. Por ser una presentación corporativa no se comparte, pero ustedes al tener los contratos activos tienen derecho a los manuales de las funcionalidades del aplicativo. La cuarta pregunta es de Ángela Yaira García. ¿Me podrían indicar cómo se puede parametrizar el impuesto al consumo si se maneja igual que el IVA mayor valor? Pues lo que sucede es que si se parametriza el impuesto al consumo de la misma manera como lo hace el IVA mayor valor, pues van a mezclar las dos cosas. O sea, si en esa empresa solamente se maneja IVA mayor valor o solamente impuesto al consumo, la parametrización puede ser de la misma manera como se mostró en el ejercicio práctico. Si manejan tanto el IVA mayor valor como el impuesto al consumo, simplemente lo que se debe garantizar es que los movimientos o el valor del impuesto del impuesto al consumo vaya a una cuenta separada y simplemente en el concepto se relaciona a la cuenta a la que está asociada. Un segundo, vamos a continuar con otras preguntas. Entonces, pregunta Nelcy Pineda. No, esa es de la presentación. Que es cómo pueden obtener la presentación, entonces ya hicimos la aclaración. Pregunta el señor Henry Camacho. ¿El impuesto al consumo también está contabilizando como IVA mayor al gasto similar? Por tal motivo necesitamos obtener la información separada. Bueno, esto
que se asocia a la pregunta, a la respuesta que dimos anteriormente, si el impuesto al consumo en su momento fue parametrizado de la misma manera como el IVA mayor valor, está quedando mezclado. Entonces, en el momento en el que se vaya a separar eso, va a ser muy difícil que podamos determinar qué corresponde al IVA mayor valor y qué corresponde al impuesto al consumo. Para esto lo que se recomienda es que eso quede en una cuenta diferente. ¿Qué otra pregunta tenemos? Entonces pregunta la señora Clara Daisy. En mi empresa no hemos podido parametrizar el 1001 por el tema de las retenciones. ¿Cuál sería la recomendación si tengo el siguiente caso? Tengo un proveedor el cual compró inventarios y lo reportó en el concepto 5007 y también le compro papelería que lo reporto en el concepto 5016. Pero en los dos casos utilizo la misma cuenta de retenciones. Esto igual sucede con el tema de la retención del IVA. De alguna manera es la recomendación que nosotros dábamos al inicio de la presentación, y es que si esos valores, tanto de la compra del inventario como de la compra de la papelería, están almacenados dentro de la misma cuenta y como deben ser reportados en conceptos diferentes, en este momento no tenemos cómo lograr identificar qué corresponde a la compra del inventario y qué corresponde a la compra de la papelería. Nosotros, aunque la recomendación que damos es que se maneje por cuentas separadas, pues lo que dirá la señora Clara es, pues al final es el mismo factor de retención. Nosotros estamos viendo la posibilidad de poder identificar de qué manera abrir esta información cuando se encuentre en una sola cuenta para el caso que ella nos plantea, pero por ahora no tenemos planteado una solución. Sí lo estamos revisando y en lo que nos podemos comprometer es en que cuando tengamos una respuesta frente a eso, la podamos socializar, bien sea en un webinar o en un boletín. Entonces es para que lo tengamos en cuenta. Entonces pregunta el señor Andrés Felipe Doria. Si la información es generada producto de los movimientos de las cuentas contables, ¿qué afectación tiene que se marque el check de generación de medios magnéticos en SGN Topper? Listo, eso es una buena pregunta. Entonces, haciendo la aclaración, vamos a ingresar aquí al sistema. Solamente el proceso de generación de medios magnéticos va a tener en cuenta ese parámetro en el tipo de operación cuando en uno de los conceptos, en la cuenta contable, yo haya marcado este parámetro de excluye información de tipo de operación sí. Solo para este caso, él va a ir a validar eso. ¿A qué me refiero? Cuando supongamos que tenemos el escenario, ya nos sucedió con un cliente, y es que ellos decían, todas las transacciones que sean generadas por el tipo de operación 1060, yo necesito que no sean tenidas en cuenta dentro de la generación de mis medios magnéticos. La razón simplemente es la necesidad que tiene el cliente. Entonces, en su momento la funcionalidad que se definió es, listo, entonces cuando usted marque, excluye información de tipo de operación, él va a excluir aquellos tipos de operación que en el programa SGN Topper, vamos a mostrarlo acá, no tengan marcado este tipo de operación. Vamos a repetirlo nuevamente porque de pronto el excluya y el incluye puede generar dudas. Entonces, solamente, un segundo acá, solamente cuando en la parametrización del formato en la cuenta contable yo marque la opción de excluye información de tipo de operación, solamente en ese momento el proceso de generación de medios va a ir a verificar aquellos tipos de operación que no tengan marcado el parámetro de medios magnéticos DIAN incluyen medios magnéticos. Es decir, si en la parametrización del formato en ningún momento nosotros estamos marcando que se excluye el tipo de operación,
no es necesario tenerlo marcado en el tipo de operación. Si nosotros marcamos que sí se excluye, así sea solo para una cuenta, es obligatorio que los demás tipos de operación que necesitamos que el sistema tenga en cuenta, tengan marcado este parámetro. Vamos a continuar aquí, si tenemos alguna otra pregunta. Listo, revisando el chat, encontramos que la señorita Juliet Jaramillo hizo referencia que no había escuchado la parte en donde habíamos mencionado el tema del nuevo modelo. Entonces, haciendo la aclaración, hay que tener en cuenta que para aquellos clientes que ya están migrados en nuevo modelo, como ustedes lo han podido ver, la información de NIF se está llevando dentro del módulo de SN, que corresponde al módulo 7. Para aquellos clientes que tienen el modelo homologado, ellos tienen su información bajo la norma local en CN y la información de NIF en el módulo NF. La aclaración que hacíamos era los programas SSN-COMAC, que es el de código de medios magnéticos, y el programa SSN-MEMAC están direccionados a tomar los saldos contables del módulo 7 que corresponde a CN. Entonces, por eso era que decíamos, para aquellos clientes que estén en el nuevo modelo no tienen el problema porque su repositorio de información contable está en el módulo 7 y los programas están direccionados allá. Para aquellos clientes que tienen el modelo homologado y necesitan extraer la información con base a NIF, ahí es donde se presenta el inconveniente. De alguna manera nosotros, frente al modelo homologado, ya no estamos generando mayores modificaciones porque lo que estamos haciendo es, de acuerdo a lo que solicita la DIAN, de acuerdo a lo que solicitan los bancos, ya la información que se está manejando casi que solamente bajo NIF. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando frente a eso y es para que los clientes puedan tener su módulo NIF o su contabilidad solo bajo NIF en el sistema, es los desarrollos que se han realizado frente a la depreciación fiscal y frente a los informes, el informe fiscal, que tengo entendido que se va a verificar en un próximo webinar. Entonces, no sé si tenemos más preguntas. Un segundo. Entonces, pregunta Claudia Chávez. Nos gustaría saber si el tipo de operación no está chequeado para el manejo de medios magnéticos y el concepto del programa SSN-COMAC en la columna tipo de operación se marca la opción de sí. ¿Este tiene en cuenta el concepto? La respuesta es no. No tendría en cuenta la información de ese tipo de operación. Entonces, suelo un segundo. Déjame ver un segundo. Más arriba. No tendría en cuenta la información de este tipo de operación al momento de la generación del proceso. Pregunta el señor Henry Camacho. ¿Cuál es el programa que permite modificar la parametrización de la cuenta contable? Ejemplo, el tercero. Listo. Lo vamos a abrir aquí en Seven. Entonces tenemos este programa. Pues acá está el que aplica para Colgap y el que aplica para NIF, pero el programa que nos interesa en este momento se llama Convertir cuenta auxiliar para que maneje tercero
y tiene la posibilidad en la parte superior de habilitar que la cuenta que yo ponga aquí como cuenta origen, en el momento en el que yo filtre, él aquí me va a traer solamente aquellas cuentas que no estén manejando tercero, y lo mismo con el tema del proyecto, el área, el centro de costo. ¿Por qué razón nos hace falta una estructura financiera? Todos saben que la estructura de sucursal es obligatoria, eso no es opcional. Entonces, en el momento en el que seleccionen el parámetro que desean modificar, tanto el tercero o el proyecto, el área o el centro de costo, el sistema filtra aquellas cuentas que no manejen tercero, permite seleccionarla y, como les indicábamos, el sistema solicita la asignación de un tercero. ¿Para qué sirve la asignación de este tercero? La asignación de este tercero realmente está asociada a que toda la información que corresponde al año 2018, va a quedar en esta cuenta solamente con el tercero. 1216 correspondiente a Gider Mendoza. De ahí en adelante, a medida que se hagan las operaciones de los módulos satélites que alimentan el módulo de contabilidad, pues él va a tomar, de acuerdo a la funcionalidad de cada uno de ellos, el tercero de donde corresponda. Lo mismo sucede para el proyecto, entonces simplemente él me filtra aquellas cuentas que no manejen proyecto, define un proyecto que lo hace para el año que yo indique, el área y el centro de costo. Creo que no tenemos más preguntas, entonces pues vamos a dar por finalizada la actividad del webinar. Espero pues haya sido de su agrado, haya cumplido con las expectativas que ustedes tenían. Como les informamos dentro de la ejecución del webinar, la próxima semana se va a liberar un boletín en el que se va a hacer la entrega de la versión del programa SSN MEMAC y SSN COMAC, códigos de medios magnéticos, generación de medios magnéticos, para que ustedes den inicio con la parametrización. Entonces, por último, los queremos invitar, el área de Digital University les informa que tenemos un nuevo canal de YouTube donde podrán conocer todos los contenidos que hemos preparado para el aprendizaje de ustedes. Entonces, los invitamos a que se suscriban, activen en la campaña. Ahí en este canal van a poder ver unas capacitaciones que no recuerdo el nombre, videocápsulas de funcionalidades específicas que tienen los aplicativos Seven, Cactus, Hospital, todos los productos que maneja DigitalWare. Entonces, los invitamos a que se unan a la página que aparece en la parte inferior, youtube.com/Digital University DW. Entonces, no siendo más, les agradecemos su atención prestada y damos por finalizada la actividad.